Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé qué lugar me estén viendo. Bienvenidos a este nuevo video donde les voy a contar un poco de mi historia respecto a un curso de milagros y cómo esto ha transformado mi vida y cómo podría transformar la tuya. Les voy a contar un poco para quienes me conocen, para quienes no me conocen de nada. Pues básicamente yo soy un tipo que ha hecho de todo un poco en la vida, pero hoy en día pues yo creo que tengo una vida muy feliz, tengo una vida muy completa, muy chévere, una vida que me encanta compartirle a la gente cómo he logrado estos resultados en mi vida a través de lo que es mi mentalidad hoy por hoy y todo lo que hoy en día le debo a este libro hermoso y a sus enseñanzas. Entonces, en resumen, durante mucho tiempo, para los que nunca de pronto me han visto, durante mucho tiempo yo hice contenido en internet compartiendo las enseñanzas de este multiuniverso de un curso de milagros donde hay un montón de escritores y de gente pues que ha estudiado este libro. Este tipo de enseñanzas se le llaman libros canalizados, ¿sí? Esto en un video posterior les contaré un poco más de la historia de este libro. Pero en esencia les voy a compartir cómo este libro llegó a mi vida y que había como mi background antes de conocerlo, ¿cierto? Y pues bueno, espero que les sea de mucha utilidad lo que les voy a compartir en este y en otros videos seguramente. Y pues bueno, ahí están videos de mi pasado, de videos que subí hace ya bastante tiempo. Ahorita la idea es como actualizar un poco ese contenido. Y bueno, antes de empezar quiero hacerles como una aclaración y es que por favor, no me crean absolutamente nada de lo que les voy a decir. No dejen en tela de juicio todo lo que les voy a decir y cojan lo mejor que les quede, que ustedes digan como, qué interesante esto que dijo este muchacho y úsenlo y lo prueban. Y si les funciona, fantástico. Mi idea con estos videos no va a ser convencer a nadie de nada, no va a ser decirte que lo tuyo es mentira y que lo mío es verdadero, ni nada de esas cosas. Simplemente plantearles lo que es un sistema de pensamiento, cuál es el que yo practico y qué resultados eso ha traído a mi vida, ¿cierto? Entonces, primera cosa. Segundo, no soy el guía ni el maestro de absolutamente nadie más que de mí mismo. Pero si lo que les comparto les es de utilidad, pues bienvenidos sean y ojalá que esto les ayude y les aporte un montón a sus propias vidas, ¿cierto? Y con esas aclaraciones hechas, podemos empezar. Mi historia se remonta a muchos años antes de, de conocer un curso de milagros. Yo llevo 10 años practicando el curso, pero realmente pues yo lo conocí como hacia el 2015 aproximadamente. Ya hoy estamos 2025, van siendo ya, se cumplieron de hecho los 10 años porque me acuerdo que fue en una Semana Santa. Pero mi historia se remonta a que crezco en un hogar cristiano donde pues creo que ese fue pues mi primer trabajo, mi primer sistema de pensamiento. Ahora la gente tiene un poco más de conocimiento sobre qué es un sistema de pensamiento, pero otros todavía no se han ni enterado que su vida está regida por un sistema de pensamiento, sea que ellos lo hayan estudiado o no. Entonces se preguntarán, Mauri, ¿qué es un sistema de pensamiento? El ser humano está conformado desde, o sea, nosotros tenemos un montón de información, ¿sí? Pero vámonos como a lo meramente científico y es que imagínense que desde meses antes de la concepción de cualquier ser humano, los óvulos y los espermatozoides de hombre y de mujer ya tienen una información y esa información pues se recauda, digamos nosotros tenemos un cuerpo con un cerebro, cinco sentidos y una cosita llena de sensores hermosos que va recuperando información y esa información pues se va a cada célula de tu cuerpo, entre eso lo que te sirve para reproducirte, ¿cierto? Entonces imagínate desde ahí ya ahí hay una información. Luego, la persona, pues, no sé, la mujer queda embarazada, recibe al espermatozoide que tiene la información que le es correspondiente con la información de ella y nace un ser que ese ser está cargado de una información. Luego ese ser nace al mundo y todos sus sentidos empiezan a recolectar información. Y a eso se le llama código social, algunas creencias le llaman el archivo del ser, ¿cierto? Otros le llaman el ego, bueno, hay muchas cosas ahí. Pero básicamente dentro dentro de lo meramente científico, por así decirlo. Entonces tú sigues recopilando información y vas creando un código social que se va desarrollando alrededor de tu vida y de eso, pues tú tienes
crees en una cosa política, crees en una cosa religiosa, crees en un partido de fútbol, bueno, en temas de fútbol, crees en, bueno, en clubes, en cosas, tus gustos musicales, bueno, todo lo que tú crees ser está formado por este código social. Y muchas personas no saben que uno podría voltear a mirar ese código social, voltear a mirar ese jardín mental que se ha cultivado durante toda la vida, aunque tú no lo sepas, y decidir qué debería de ir ahí y qué no. Entonces, digamos que la mayoría de seres humanos jamás nos damos cuenta de que ese jardín está aquí influenciando todo lo que nos pasa, las relaciones que tenemos, las carreras que elegimos, los caminos que decidimos caminar y los que no. Y como no lo somos conscientes, pues la mayoría de personas vive simplemente y va por la vida caminando desde su inconsciente domina totalmente ese campo. Entonces, como dicen muchos científicos, nosotros a duras penas somos conscientes del 5% de la información que hay por aquí y otro 95% que es todo un universo desconocido. Entonces, toda la información de la que no somos conscientes, pero que igual recibimos y captamos, sigue siendo parte de ese jardín mental y nos sigue formando, nos sigue cultivando. Seamos conscientes o no de eso. Y entonces luego vamos por la vida sin saber por qué nos pasa lo que nos pasa o por qué vivimos lo que vivimos y le echamos la culpa de todo a lo que pasa allá afuera sin darnos cuenta que esa información ha programado todo este cuerpo hermoso y sabroso para llevarlo como a un resultado, ¿sí? Entonces en el universo todo es energía, vibración, todo es resonancia, todo es una serie de cosas muy locochonas. Y esa serie de cosas locochonas es lo que te conforma a ti y te lleva a vivir ciertas experiencias. Pero cuando te dicen que tú puedes cuestionar eso, tú dices como que, o sea que si yo de repente analizo lo que hay aquí y esa información de repente eso me puede dar respuestas y puedo dejar de vivir desde una parte inconsciente y tratar de ser consciente en cada cosa de mi vida. Es un trabajo y es una responsabilidad que todos tenemos, sea que lo decidamos usar o no, ¿cierto? Entonces es bien curioso y no sé, me acuerdo de alguien que me decía como que hay mucha gente que se muere sin estrenar el cerebro. Pues yo pienso que hay mucha gente que se muere sin estrenar su conciencia. Entonces de repente todo lo que vemos en el mundo es un reflejo de eso, de cómo vivimos desde la conciencia o inconsciencia. Y cuando entendemos que tenemos este poder mental y de decir, ay, ven, entonces podemos trabajar en ese jardín mental y podemos hacer algo, pues aquí es donde entra un sistema de pensamiento. Entonces de repente, cuando tú miras y analizas, tú dices, no sé, bueno, yo me llamo fulano, me llamo Pepito Pérez, creo en la derecha política o en la izquierda política, soy fan de este equipo de fútbol, me gustan este tipo de mujeres, me gustan este tipo de carreras, voy a ser médico, bueno, lo que sea. Él piensa que él decide conscientemente esas cosas y no se da cuenta de que todas esas decisiones están totalmente condicionadas por todo lo que hay detrás de él. Entonces cuando de repente ciertos acontecimientos de su vida lo llevan a analizar que él puede cambiar eso, dice, mira, de repente a mí me gustan las mujeres indiferentes por esto, de repente a mí me gusta la medicina porque tengo una familia muy enferma, de repente a mí me gusta la derecha política porque tengo afinidades con esto, tengo una familia de empresarios, bueno, y empieza a darse cuenta de que sus creencias realmente no le pertenecen, que él vive a partir de todo eso que se ha infundado en él, pero que él no lo eligió. Y de repente él dice, oiga, pero hay cosas que no me parecen que estén bien, yo de repente pensaría que hay cosas que pueden cambiar, y cuando empezamos a cambiar esa información y a elaborar y a trabajar ese jardín mental, pues ahí es donde viene los sistemas de pensamiento que se pueden trabajar y decidir, ¿sí? Entonces de repente yo un día conozco un curso de milagros y me pareció fantástico sus planteamientos y yo dije, wow, esto está súper chévere, y llevo 10 años estudiándolo y trabajándolo y trabajándome y labrando esa tierra. Pero la historia, digamos así, pues este es el resumen a gran escala. Mi historia personal con el curso de milagros no comienza en el curso de milagros como tal, comienza muchos años atrás cuando yo crezco en un hogar cristiano donde pues básicamente a uno le enseñan la Biblia, a creer en Jesús y todo lo que esto conlleva, con lo bueno y con lo no tan bueno. Yo crezco en ese hogar, la verdad que le agradezco un montón a mi abuela que fue la que me infundió eso, porque
yo siento que desde muy niño yo tenía herramientas muy poderosas desde estas creencias, ¿sí? Como que cuando a ti te dicen que Jesús, que el Espíritu Santo está contigo y eso, tú crees que hay un tipo de espíritu superpoderoso que te ayuda y te acompaña en todo. Y hoy en día, curiosamente, pues vivo muy afín a esas creencias, aunque parezcan muy locas, por eso al principio les digo, no me crean, úsenlo y practíquenlo y luego hablamos. Pero de repente era muy chévere saber como que siempre había alguien ahí, un espíritu superpoderoso que te ayudaba en todo, ¿sí? Como que siempre estabas cuidado, protegido y guiado. Y bueno, yo crezco en ese hogar pues me parece muy chévere la forma en la que pues digamos yo usaba esa información siendo tan niño, como que yo no me iba a la escuela de niños de la iglesia, sino que yo me quedaba en el recinto con los grandes escuchando al pastor diciendo cosas, a veces cosas muy chéveres, a veces cosas muy temerosas y llenas de culpa y de sufrimiento y de cosas también muy maquiavélicas como el apocalipsis y esas cosas. Pero de repente yo un día ya en medio de mi desarrollo y mi crecimiento, digamos que un momento, un año muy clave en mi vida, eh, empiezan a llegar muchos cuestionamientos a mí y de repente yo recuerdo mucho haber pensado esto y fue que yo dije, ¿cómo es posible que a nosotros la vida nos da la capacidad de dudar y no podamos dudar de la religión, porque siempre es un tabú dudar de la religión, de estas creencias? Por algo se dice que tú no debes de llevar a la mesa el cuestionamiento de la religión, de la política, del sexo y bueno, esas cosas como que son temas muy tabús porque claro, están tan infundados en el profundo inconsciente de las personas que la gente sale a defender ideas que ni le pertenecen y que no saben de dónde llegaron. Entonces luego hay una confusión, luego estás defendiendo cosas que ni sabes por qué crees en ellas y ahí es donde empiezan los conflictos. Por eso hoy en día el tema político en el mundo está tan denso, el tema de las religiones, bueno. El caso es que cuando cuando yo me hago ese cuestionamiento de, hey, bueno, yo puedo dudar de la vida, ¿no? Yo puedo dudar de las cosas. Entonces, pues voy a empezar a dudar de toda esta religión en la que he crecido y bueno, yo mismo voy a leer la Biblia y yo mismo voy a estudiar. Entonces, durante ese año recuerdo haber estudiado muchísimas cosas, me metí un montón de información conspiranoica, rara, todo lo que había en internet, documentales de cosas. Y me di cuenta de que vivimos en un mundo que ciertamente pues es una mentira, ¿no? Que está lleno de contradicciones, que se te vende un ideal de lo que es el mundo, pero lo que en realidad es, cuando vas a ver y analizar lo que es todo un poco, pues hoy en día todo se resume por un lado a negocios, por otro lado al poder, por otro lado a quién tiene esos negocios y quién tiene ese poder y cómo hace uso de eso, algunos con unas muy buenas intenciones, otros no con tan buenas intenciones. Y en medio de todo eso nos encontramos nosotros. Entonces ese fue como mi primer gran plot twist en la vida, darme cuenta de que el sistema político, religioso, el económico, todo estaba al servicio de estas cosas, el poder y el negocio. Entonces fue como darme cuenta y despertar a un mundo donde, hey, oye, esto no era tan bonito como nos lo habían planteado. Y de repente, durante esos años que estuve estudiando la Biblia y estudiando todas estas cosas, conozco una empresa que tenía como un modelo de afiliación donde tú podías entrar a hacer el negocio y estudiar. Y yo me dediqué a estudiar dentro de ese negocio porque teníamos acceso a líderes y a información muy tesa sobre el mundo y sobre como toda una corriente diferente a lo que yo veía que el mundo te vendía, como de estudias una carrera, compra cosas y bueno, y ten una vida feliz. Y yo no sé, yo siempre he sido muy curioso, muy rebelde y puedo decir que bastante cuestionador de las cosas. Entonces, en ese sistema educativo de esa empresa yo me formé durante unos 3 4 años, aprendí un montón de cosas que me hacían mucho match con este conocimiento, pero era como que en mi vida aparecían círculos que se iban complementando a medida que iba leyendo libros. Yo me volví un devorador de libros, de audios, de conferencias. Yo esos 4 años estudié, no, yo no estudié una carrera profesional, la vida no me quiso ahí, eso será otra historia. Pero yo tenía todo para entrar a una carrera, pasé todo, pero luego mi cupo se desapareció mágicamente y resulté metido en este otro negocio, al cual le agradezco mucho porque ahí conocí cosas, conceptos como la inteligencia emocional, la inteligencia financiera, la inteligencia social, empresarial, económica, bueno, conocí un montón de cosas que hoy hacen que mi vida sea una locura, que sea muy chévere.
Pero entonces digamos que, permítame un segundo acá, yo abro un poquito acá como para que entre un poquillo más de luz. Es que hay como, estoy grabando esto muy en vivo y esto no va a tener edición, entonces estoy ahí jugando un poco con el tema de la luz, que me favorezca, que sí me vea bien, porque hace mucho rato no hacía esto de grabar videos y esto se va a subir así, ¿ok? Entonces, bueno, el tema, a ver, ¿cómo fue la situación? Entonces el tema, no, me perdí. El caso es que me perdí, de verdad me perdí por ponerme a decir lo de la luz. El tema es que, ay, hijo de pucha, espérense que este micrófono como que está muy alto. Ojalá esto no se me vaya a estallar el audio después cuando quede subido. Y sí, en los comentarios me pueden dejar todo lo que quieran ahí para posteriormente ir mejorando en los siguientes videos. Porque mi idea es que si grabo uno, dos o tres videos, eh, sea mensual, semanal, al año, no sé, lo voy a hacer así, tranquilo, no me voy a matar editando nada, me pueden poner ahí de fondito, yo los voy a acompañar y les voy a ir contando cosas de mi vida y de lo que voy a aprender con esto, porque yo dejé de hacer contenido durante todos estos años en parte porque he estado muy ocupado con mis negocios y mis cosas, pero pasa que a mí me gusta mucho esto, me encanta enseñar y compartir, pero a veces es muy tedioso pensar en que tengo que grabarme, en que tengo que editar. Editar es lo más aburridor del mundo, eso toma muchísimo tiempo. Entonces, como que yo dije, en el momento que haga contenido tengo que hacerlo fácil, práctico y que salga para poder hacerlo recurrentemente. Entonces, vamos a ver. Eso por ahí, ese ronquido que acaban de escuchar de fondo es el Roquito que nos está acompañando por aquí. Roquito, mi perrito, para el que lo conoce, para el que no lo conoce, aquí lo tengo a mi lado, como siempre, mi amiguito. Bueno, ¿qué más les cuento? Bueno, entonces retomando con todas estas situaciones, entonces yo aprendo todas estas cosas de esta empresa y de repente hoy en día mi vida se ve muy influenciada positivamente por eso y todas las terminologías que conocí dentro de esa empresa. Entonces yo decía, un día empecé como a hacer todavía más fuertes mis cuestionamientos, yo ya para ese entonces sabía historia de las religiones en el mundo, yo ya sabía un montón de cosas que no se le cuenta a la gente, es como investigue la historia de la religión católica, cristiana, dónde nació, quién es el cristiano, quién es el budista, quién es el del Islam y por qué creen en eso y de dónde salieron sus profetas y toda la historia. A mí me encanta la historia, me fascina. Y creo que y hoy en día sigo estudiando porque siento que es algo que nos da mucho contexto de las situaciones y de que el mundo y la historia del mundo es una cosa cíclica, ¿sí? De que lo que hoy creemos que está pasando por primera vez en el mundo ya ha pasado un montón de veces y ha pasado y seguirá pasando y cuando no estemos aquí esa historia se va a seguir repitiendo mientras como humanidad seguimos trabajando en que esta conciencia que habita aquí sea cada vez más, bueno, está menos limitada y esté menos llena de miedo, ¿sí? Pero entonces gracias a ese conocimiento yo un día me planteé, bueno yo creo que el planteamiento más espiritual y trascendental que yo tuve en mi vida fue que un día yo, aparte del día que dudé, que dije voy a cuestionarlo todo, fue un día que yo como que venía pensando y ahí analizando de que, hey, si todo en el universo es materia, pues esa materia está llena de átomos. Y esos átomos están hechos de moléculas y esas moléculas están hechas de energía. O sea que todo en el universo está hecho de energía. Y Dios en la Biblia dice que Él es el alfa, el omega, el principio y el fin, ¿cierto? Y pues seguramente la energía es el principio y el fin de todo, ¿no? Que es todo sapiente, que es atemporal, que está en todas partes al mismo tiempo. Y yo decía, o sea que Dios es energía. Y dije, wow, este cuestionamiento, para ese entonces, ahorita, para mucha gente quizás puede ser muy... Voy a bajarle un poquito acá al micrófono, que creo que se está estallando un poco el audio. Eh, para mucha gente, hoy en día puede ser un poco más normal ese cuestionamiento, pero para hace 10 años no había el movimiento de conciencia que hay hoy en día. Entonces, yo siento que a partir del 2020 las cosas cambiaron mucho, pero en ese entonces pues yo creo que era algo muy, nadie me había dicho eso, no lo había leído en ningún libro y yo dije, wow, esta conclusión tiene que tener algo de cierto. Mi siguiente pregunta, recuerdo, fue que yo me dije como, bueno, ¿y esa energía será consciente o no será consciente? Porque es que ahí ya había un tema bien delicado, ¿no? ¿Esto es consciente o no? O sea, esa energía tenía capacidad de pensar, de hacer cosas, de actuar o simplemente existía ahí
pasaran cosas. Y de repente todos estos estudios, esta información que yo tenía a veces me generaba mucha ansiedad y me daba miedo. Entonces yo simplemente como que me recuerdo que me iba a acostar muchas veces muy asustado de todo lo que estaba aprendiendo y que era como tanto, que yo decía como, uy no, bueno, Dios, te entrego esto, yo no sé, yo estoy ahí para vos. Y luego me di cuenta que la misma Biblia estaba remanipulada y que había un montón de cosas que también, entonces también empieza este tema de la lucha con la información, de saber qué era real y qué no, y yo, uy, no, esto está muy teso, qué locura, mi cabeza simplemente, yo creo que estaba que se enloquecía, que estaba yo que me enloquecía. El caso es que, bueno, continuando con eso, para esos días, yo con la información que tenía, yo dije, la inteligencia no debería llamarse, o sea, la inteligencia emocional no debería llamarse inteligencia emocional, debería llamarse inteligencia neuroemocional, porque las emociones pues parten de aquí, del pensamiento. Había leído el libro de Daniel Goleman y yo dije, wow, la inteligencia es neuroemocional, voy a ver si alguien ha hablado de esto. Entonces yo busqué inteligencia neuroemocional y no existía el término. Y yo dije, wow, ¿será que llegué a una conclusión trascendental, no? Cuando yo dije, pero debe haber algo, y seguí buscando y de repente me salió un tipo diciendo, taller de bio-neuroemoción. Yo, ¿qué bio-neuroemoción? O sea, ¿qué es esto? Esto está peor de lo que acabo yo mismo de descubrir. O sea, como que ya hay un planteamiento todavía más elevado. Yo, bueno, leámoslo. En ese entonces conozco a Enrique Corbera, que para quienes saben, pues Enrique Corbera es el creador del método de la bioneuroemoción, que básicamente lo que hace es analizar cómo lo que hay en tu mente afecta a tu día a día, punto. Todo lo consciente e inconsciente, cómo lo afecta y estudiar caso por caso, ¿sí? El tipo es un revolucionario, la verdad que Enrique es un tipo al que le agradezco muchísimo porque transformó mi vida completamente. Y me agarro yo a estudiar a este hombre como un loco. O sea, yo me mandaba. O sea, es que ustedes no se imaginan. Yo podía estar 8 horas al día, todos los días, viendo conferencias, leyendo todo lo que encontraba en internet de esta gente. Y yo soy una máquina de absorber conocimiento. Entonces, de repente, Enric se la pasaba diciendo en sus charlas que un curso de milagros, que un curso de milagros, y yo no entendía que un curso de milagros. Cuando de repente llevaban como unos meses, no sé, estudiando, no mentira, no llevaba tanto, llevaba unos días, ponles que llevaba unos días estudiándolo y yo siempre le comparto todo a mi mejor amigo. Le comparto a mi mejor amigo, eh, bro, tenemos que estudiar a este tipo que está increíble y él muestre para acá, él también es una máquina de absorber conocimientos, lo empezamos a estudiar los dos y de repente mi amigo dice, oiga, un curso de milagros es un libro y está libre en PDF. Lo descargamos, empezamos a estudiarlo, yo me di cuenta de que eso era una locura, yo leí el principio del libro y yo dije, parce, de todo lo que yo he leído en mi vida hasta ese entonces nunca había leído una cosa con una voz de autoridad tan trascendental. O sea, yo leí la primera parte de esto, o sea, las primeras páginas y yo decía, no, venga, esto, yo no estoy listo para esto. Y efectivamente, eso hice. Entonces dije, voy a prepararme, voy a seguir estudiando más y cuando yo me sienta listo, voy a hacerlo. Y así hice. Seguí ese año estudiando a Enrique Corbera, tratando de aprender y comprender muchas cosas. De ahí aprendí de otros autores, vi a otras gentes muy chéveres. Pero casi un año después, en diciembre, recuerdo que Enric sube una conferencia con un tipo que se llama Gary Renard, que es un tipo que tiene mucho que ver con un curso de milagros. Y yo dije, bueno, pues veámoslo a ver, estudiémoslo. Recuerdo que John, mi amigo, nuevamente fue el que me vendió una idea y me dijo como que mírate la conferencia en esa parte porque ese tipo habla de vidas pasadas. Y yo, ¿qué? Y yo no sé qué tengo con las vidas pasadas, pero es un tema que me fascina. A mí me encanta todo lo rarito que para mí tenga sentido, ¿no? Todo lo rarito, como vidas pasadas, aliens, todo ese tipo de cosas. Y es algo a lo que a cada cosa le he dedicado su tiempo y su estudio. El caso es que, no sé, la vida resuena, uno resuena con las cosas y de repente veo a Gary Renard y mi cabeza explotó, o sea, fue como, ¿qué me estás diciendo? O sea, ¿qué es esto? O sea, no, ya esto ya fue otro nivel. Y me enloquezco estudiando a Gary Renard. Entonces de repente los libros de Gary Renard, empiezo con la desaparición del universo, bla, bla, bla. Esta parte es como la, digamos, yo siento que fue el año que cambió todo, que transformó todo en mi vida, porque empiezo yo a estudiar a Gary Renard,
sus libros me llega, bueno, uno lo lee en PDF al principio, luego de Estados Unidos una seguidora me mandó los otros dos libros porque aquí era imposible en esa época encontrarlos, y la vida te va poniendo cosas, de repente yo hacía contenido en internet, me agarro a enseñar estas cosas, a profesionalizarme, yo estaba escribiendo un libro, eso me sirvió para, pues, para engrandecer la dinámica de mi libro, bueno, pasaron muchas cosas entre trabajos, parejas que tuve, las vueltas que me da la vida. Pasaron muchas cosas, pero yo seguía estudiando, 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 estudiando. Bueno. Y de repente pues llegamos un poco más hacia lo presente. Mi esposa actualmente, ella es estudiante de un curso de milagros, pero no por mí. Ella es estudiante porque ella y fue de los primeros alumnos en Colombia de Enrique Corbera. Entonces ella pues tiene el posgrado en bioneuromoción y ella pues hacía ese método y se dedica a esas cosas, y yo pues de llevar años haciendo contenido y hacía muchas cosas en YouTube y en streaming y todo esto, entonces como que nos conocemos por ahí, nos hacemos muy buenos amigos. Yo le había recomendado ya leer los libros de Gary Renard, se los estudia, la mente de ella también explota totalmente y bueno, un tiempo después de que llevamos pues de amistad, empezamos una relación y bueno, hoy llevamos un par de años juntos, ¿cierto? Construyendo un hogar hermoso, tenemos una vida muy feliz, la verdad que ha sido una cosa maravillosa. Entonces ustedes se preguntarán, ok Mauro, entonces tú y tu pareja estudian un curso de milagros, sí. Esto es básicamente el pilar de nuestras vidas. Ahora, no es que nosotros nos memorizamos este libro y lo practicamos a capa y espada, no. Yo les resumo un curso de milagros en dos cosas. La primera es que el libro te ofrece la herramienta más poderosa que hay en el universo. ¿Cuál es esa herramienta? Tú, como ser universal, tienes una conexión con el espíritu que está en todas las cosas, ¿sí? A eso el curso de milagros lo llama el Espíritu Santo, ¿sí? Y eso tiene pues toda una historia y una trascendencia. Pero hagan de cuenta que usted le pueden llamar como quieran. Al espíritu no le importa si le llamas de cualquier forma, si piensas que es una luz en una lámpara, no le importa. Solo le importa es que tú hagas uso de él. ¿Y eso es para qué? Pues para que entiendas que nuestra naturaleza humana trasciende más allá de lo físico y que hay algo ahí más grande que siempre te está guiando, te está llevando y así. Entonces hoy en día, básicamente que mi práctica en Curso de Milagros es todos los días preguntarle al Espíritu Santo, mira, te entrego mi día, tú me guías, tú me llevas por aquí, por allá, y tú diriges todo, mis proyectos, mi economía, mi relación, todo. Y pues mi esposa, como ella también cree en esto, pues afines los dos con el asunto, los dos nos encanta el tema, lo practicamos, lo estudiamos y llevamos una vida muy normal. Ella tiene su trabajo, yo tengo mis proyectos, cada quien hace sus cosas, pero yo siento que se hace muy latente la bendición del espíritu, de la vida, del universo, de lo que ustedes lo quieran llamar, porque cuando tú dejas que esa guía empiece a trabajar en tu vida y a obrar, tú empiezas a transformar todo en una visión más amorosa de las cosas. Lo que sea que tú entiendas por amor, porque eso no hay una forma de explicarlo, solo se puede experimentar. Pero sí les puedo decir que no es el amor entendido como sentimiento, como emoción, sino el amor como el estado del ser natural de toda la existencia. Entonces de repente llevas una vida normal y empiezas a poner esta visión en todas las cosas. Es como que te cambias las gafas que el mundo te vendió y te pones unas donde dices, bueno, ya no vas a ver las cosas desde el miedo, sino que ahora vas a ver las cosas desde el amor. Y entonces el curso te dice como, mira, no hay una forma de que esto sea fácil, rápido y para mañana. No, básicamente tú en el día a día vas a vivir y vas a empezar a preguntarle a ese espíritu interior al cual todo el mundo tiene acceso y todo el mundo lo puede poner en práctica, y preguntarle qué sería lo mejor, dejar que esa voz ruidosa en tu mente, llena de miedo, que es la personificación del miedo, no sea la que dirija más y empiece a dirigir esta nueva voz, que te empiece a hacer ver que quizás lo que crees que es real no es tan real, que lo que tiene mucha trascendencia no lo tiene y que hay otra nueva forma diferente de entender la vida. Y a eso pues básicamente esa es la práctica a la que me he dedicado en los últimos años, práctica, y con todo lo bonito y no tan bonito.
porque no es ni fácil, ni es rápido, ni es que mejor dicho ya, entonces usted leyó esto y mañana está iluminado. No, eso es todo un camino. Entonces, ¿qué les puedo decir hoy? Mi vida, gracias a este entendimiento, es una vida que es más tranquila, que es muy bonita, que es una vida llena de muchísimo, muchísimo amor, incluso más del que yo soy consciente. Las personas a mi alrededor dicen cosas como que, wow, me encanta que el Espíritu Santo de Mauricio es lo máximo, funciona fantástico porque les cuento las sincronías que hay en mi vida. Mi vida se ha vuelto un reflejo de muchos milagros y eso me parece fantástico porque creo que el objetivo eh, de este libro, de esta enseñanza, es que tú despiertes, tu conciencia despierte de una forma que ni tú mismo te puedas imaginar. Y ese despertar va acompañado de el despertar de mucha gente a tu alrededor y de que la vida tuya y de muchas personas inevitablemente se vuelva mucho más feliz. Pero no porque consigues lo que quieres, sino porque ahora eso no importa, sino porque entiendes que tu felicidad solo depende de la forma en la que tú decides observar el mundo y las situaciones. Entonces, cuando eso cambia, todo se transforma. Que están en guerra, que aquí hay atentados, que por aquí, que la política, que no, no importa, no importa porque son cosas que tú no puedes controlar. Tú puedes decidir quién quieres ser en medio de todas estas cosas. Decides ser una víctima o decides ser responsable y decir, ok, esto puede estar pasando, yo me puedo dejar afectar por eso o puedo tomar una postura totalmente diferente, radical y disruptiva respecto a eso que está pasando y ya luego entender cosas mucho más trascendentales, porque esto solo es el inicio de un entendimiento universal sobre la vida, el tiempo, el espacio, el funcionamiento de todo este entramado, de toda esta ilusión al que llamamos universo y de todo este campo de juego al que vinimos a aprender y a entrenarnos. Entonces, ese es el resumen de toda mi historia y de, bueno, de dónde vamos actualmente con este libro. Lo comparto con mi día a día. Yo no soy el pastor de este libro, simplemente soy una persona más que se la pasa estudiando en su mente todo lo que ha aprendido. Todos estos años de absorber conocimiento ha sido como que empezar a filtrar y decir esto me sirve, esto no me sirve. Y entender que soy una persona normal como cualquier otra, que tengo mis días buenos, que tengo mis días malos, pero siempre tengo a mi mano esa herramienta. Pero es muy loco porque imagínense que el libro tiene mucho, a ver, tiene mucho mensaje judeocristiano, es como que el lenguaje del libro es judeocristiano, pero eso tiene un propósito y no es replicar lo que la iglesia nos enseñó o lo que yo creía de niño cuando estuve en el cristianismo, sino que aunque el libro utilice palabras como Espíritu Santo, Cristo y estas cosas, es reconceptualizar, aunque la palabra es la misma, el concepto es totalmente diferente. Entonces como que de repente alguien puede pensar que el Espíritu Santo es una paloma y yo ahorita entiendo que el Espíritu Santo es lo que es el Espíritu que está en todo y en todos, que toma todas las formas que sean necesarias para transmitirte a ti un mensaje y llevar a que tu conciencia siga evolucionando y sigas avanzando para que te vuelvas cada vez más real, más amoroso, que es lo que tú en realidad eres. Y ya cuando pienso en el tema de Cristo veo una cosa totalmente diferente, disruptiva, como el tema de, no sé, la crucifixión. La crucifixión está vista como el gran sacrificio del Hijo de Dios y aquí Jesús te dice como, eso no fue así. A mí sí me pasó todo eso, pero ni me dolió y yo no lo hice para eso, solamente lo hice para que ustedes se dieran cuenta que el cuerpo no era real. Y ese tipo de cosas son tan transformadoras, tan disruptivas para el mundo que quizás mucha gente no está lista para eso. Entonces yo lo que hago es tomar lo mejor y lo más práctico del libro para transmitírselo a la persona y decirle como, estás preocupado, te molesta mucho eso, te falta verlo con amor, pregúntale a tu guía interior que no estás viendo con amor, necesitas ayuda con este proyecto, entrégaselo al jefe, entiende que el poder no es tuyo, entiende que la autoría está ahí arriba, que, bueno, ahí arriba como una forma de decirlo, ¿no? Pero en realidad está contigo siempre, a donde sea que vayas. Entonces,
esa creencia que tenía de niño, de que tenía un espíritu superpoderoso que me ayudaba en todo, ahorita evolucionó y se convirtió en una cosa donde sí, definitivamente hay una parte hermosa del libro donde Jesús te dice como, mira, tú y yo somos imparables, juntos, ¿sabes? Pero si tú crees que puedes hacer las cosas por tu cuenta, pues allá tú mira a ver qué resultados te da esto. Pero cuando uno entiende cómo se utiliza esta herramienta y dice, wow, esto, o sea, ustedes no se imaginan la cantidad de experiencias, cosas hermosas que yo he vivido y que todo, siempre es una historia donde el Espíritu Santo está detrás. Es como que yo, un viaje, una salida de aquí de mi casa, un proyecto, todo. Espíritu Santo, tú te encargas y ese loco es súper hermoso y súper efectivo. Ahora, a uno con eso le toca aprender también muchas responsabilidades, porque no es como que ahora en la vida todo pasa como yo quiero. No, mi vida hoy en día es perfecta porque no porque las cosas sean como yo quiero, sino porque he entendido y he aprendido porque todo es perfecto. Aun cuando las cosas no salen como yo quiero, aunque el resultado sea diferente, aunque todo sea tan lejano a lo que yo tenía como una expectativa, y luego el Espíritu Santo es como, no, vamos a cambiar esto, mira, te voy a mostrar algo mejor, y uno es como, pero ¿por qué? Si yo me estaba esforzando tanto por esto, no, es que hay algo mejor, espérate y verás, y siempre el resultado uno entiende que termina siendo mejor. Entonces voy a cerrar con esto. Hoy en día la espiritualidad en el mundo se divide en dos corrientes. Estas dos corrientes son una corriente que alimenta la ilusión del universo, alimenta el sueño del universo, y otra que lo deshace. En esta corriente espiritual de la ilusión del universo tú vas a encontrar muchos autores y mucha espiritualidad enfocada hacia enseñarte que tú puedes controlar el universo, que tú puedes controlar el resultado, de que si tú te esfuerzas, te matas y haces mil cosas, consigues lo que quieres, y a veces sí, pero a veces no. Y te dice básicamente que tú eres un co-creador con Dios, y que Dios está esperando que tú pidas para dártelo. Que obligues al universo a darte lo que tú te mereces, porque tú te mereces todo. Y está la corriente espiritual de un curso de milagros, que es otra cosa muy diferente y muy alejada de esa creencia, que simplemente te ayuda a hacerte libre mentalmente de todas estas cosas. ¿Qué te plantea un curso de milagros? Utiliza tu guía para que tu caminar por el mundo deje de ser apresurado, acelerado, de que entiendas que no tienes que llegar a ninguna parte, sino aprender a dar cada paso plenamente, a disfrutar del momento presente, estar aquí y ahora, entender que aquí y ahora dispones de todo lo que necesitas para ser feliz, y de que lo único que te aleja de un estado de felicidad y tranquilidad profundo son tus deseos desmedidos, son tus expectativas desmedidas de cosas que muchas veces quieres pero en realidad ni necesitas, o todo lo que el mundo te vende y te dice, cuando tú tengas esto vas a ser feliz, y en realidad eso está alejadísimo de lo que va en realidad con tu afinidad. Jim Carrey, por ahí yo no sé, ese loco, pues muchos no sé si sabrán su historia, y si no, consúltenla por ahí. El tipo tuvo como unas experiencias ahí medio locochonas con el tema espiritual. Pero una frase de él que se hizo como muy famosa, y era que decía como que ojalá todo el mundo consiga todo lo que quiere para que se dé cuenta que al final eso no significa nada. Y eso es verdad. A veces la gente piensa que tener ese éxito que el mundo le plantea, que ese día va a ser feliz, cuando tenga la pareja ideal, cuando tenga el hogar, cuando tenga el hijo, cuando tenga el dinero, cuando esté viviendo en el país que quiere. Y entonces ahí vemos la búsqueda de todo el mundo, yéndose a miles de partes a buscar lo que siempre ha estado dentro de ellos. Entonces van y buscan dinero y abundancia cuando eso nunca estuvo allá afuera. Ah, sí, Mauro, es que aquí hay más oportunidades en este otro lugar. Sí, eso es muy cierto, pero la abundancia está en ti. Y entonces, si tú eres escaso aquí, te vas a otro país a ser igual, porque te los llevas, no has transformado lo que realmente tiene significado. Y lo mismo con las parejas. Entonces, no, es que no sé, en otro país va a conseguir una mejor esposa, un mejor marido, porque es que estos colombianos, ¿no? Y lo mismo, te llevas esto sin transformarlo, llevas la misma información, ¿no? Como decía un orador al que admiraba mucho, te llevan el mismo coco,
y el mismo coco lo ponen a practicar en cualquier lugar y van a tener los mismos resultados. Entonces, un curso de milagros o cualquier otro sistema de pensamiento que te ayude a transformar tu mente para liberarte de que todo lo que está allá afuera es lo que te va a hacer feliz y te va a satisfacer, eso sí que es un avance espiritual tremendo. Un maestro mío me decía: Mauro, a mí no me importa en qué crea la gente, desde que eso lo haga avanzar en la vida, desde que eso lo haga más amoroso. Y este fue el camino que yo elegí, este es el mío, este es personal. Hay gente que le gustan mucho las enseñanzas de miles de maestros espirituales que hay allá afuera, y sí, la verdad la espiritualidad se vuelve un pilar importantísimo. Siento que las personas que practicamos y enseñamos estas cosas nos volvemos como un explorador con un machete en medio de una jungla, o abriéndole camino a muchas otras personas, enseñándoles, transmitiéndoles cosas que se alejan de lo que para la gente es la realidad, de la ciencia, de lo que es concreto, preciso y, mejor dicho, no es metódico y no tiene forma de cuestionarse. Y le abre a uno un mundo de posibilidades donde pasan cosas que uno ni siquiera pensaba que podían pasar o que podían ser realidad, y la vida se vuelve muy mágica. Empiezas a utilizar esa magia en tu vida y en tu día a día, y todo se transforma. Y bueno, hoy en algún momento enseñé esto estando viviendo en una casa pequeña, en un cuarto de 2x2, con simplemente la creencia de que estas enseñanzas iban a transformar mi vida. Y hoy en día, con la vida que tengo, que es como wow, estoy en el mejor momento de mi vida. Y cuando pienso que lo estoy, porque hace 6 meses lo pensaba, y hace un año lo pensaba, y hace 2 años lo pensaba, y hace 3 años lo pensaba, y la vida sigue bendiciéndome, bendiciéndome, y trae más bendiciones de muchas formas, de muchas maneras. Y muchas de esas bendiciones yo ni siquiera las tenía ahí presentes. Entonces, como que a qué los invito: a que si quieren ver el contenido que voy a seguir subiendo de ahora en adelante, pues que sepan que va a estar muy relacionado con mi vida, con mi día a día y con este hermoso libro, ¿ok? Que voy a tratar de compartir, comunicarles mis experiencias, que eso va en mis redes sociales, mi canal de YouTube, mi Instagram, y bueno, todo lo que hago por ahí. Que aparte de eso, pues tengo mis negocios y mis cosas, pero particularmente esto que me llena tanto compartírselos, porque ha transformado mi vida, ojalá también transforme las suyas. Y les agradezco mucho a las personas que alrededor de estos 10 años me han hecho saber que esto también ha transformado sus vidas, porque eso le ha dado mucho propósito a la mía. Es como wow, gracias a que un día compartí esto, la vida de mucha gente ha cambiado, mi vida ha cambiado, y espero poder llegar a impactar positivamente la vida de muchas otras personas a través de esto, ¿sí? Entonces nada, nos vemos en un próximo video. Espero que les haya gustado este ratico, esta charlita, y nos estamos charlando. Espero ver sus comentarios en sus redes, si me siguen, @maurocíos aquí en las principales, y ahora también en TikTok. Y pues nada, ahí nos estamos hablando. Ojalá les guste mucho este video y lo próximo que venga. Les mando un abrazo, bendiciones, y recuerden siempre acudir a su guía interior, que los ayude en todo. Chao, chao.